el polígono. Podríamos decir que un caso particular del método polígono es el método triangular. ¿Ya? El método triangular se utiliza para sumar, pues, en este caso, dos vectores. ¿Ya? Cuando tengo para sumar dos vectores, a ver, vamos a poner acá, tengo un vector A y tengo un vector B, ahí está. Y para poder sumar, de acuerdo a la definición de suma de vectores, nos decía que hay que poner uno a continuación de otro. Y la suma de estos es la unión del origen del primer vector con el final del último vector. Así, de esa manera se encontraba la suma de los dos vectores. ¿Sí? Obviamente que para el método paralelogramo lo que se hace es, esto se le traslada aquí y ahí se genera pues nuestro método del paralelogramo que hemos pasado, ¿no? Acá generas tu paralelogramo, ahí está. Pero normalmente viene así, ¿no? Eso es su origen de la suma de vectores. Entonces, si yo tenía acá un vector A, y yo tengo un vector acá B, entonces este verde es la suma de esos dos vectores. Eso es A más B. Eso es A más B. Solo para resumirlo, se escribe pues una R. Para ya no estar escribiendo todo esto, simplemente la resultante, que significa la suma de vectores. Muy bien. Entonces, trabajando de esta manera, nos restringimos mucho. Es por eso que se hace un jueguito acá, ¿no? Y se trabaja con el método de paralelogramo. Y cuando trabajamos con el método del paralelogramo, te has dado cuenta que hay infinidad de casos. Se vuelve más delicioso este aprendizaje cuando trabajas el método del paralelogramo, pero también tenemos que saber utilizando el método triangular, ¿ya? Entonces, recuérdate nada más que es importante eso, que la suma vectorial R va a ser A más B. Y se acabó así nada más esa, tanto en el anterior método, el método paralelogramo igualito acá. Pero, a ver, así como está sin trasladarlo, ¿se puede hacer algo? Así sin trasladarlo, ¿crees que se puede hacer algo? Sí, sí se puede hacer. ¿Quién nos ayudaría? Trigonometría. Entonces, trigonometría nos puede ayudar. Justo es el último tema, entonces, por ejemplo, ¿qué tal si esto es un ángulo R? ¿Ve? Si este es un ángulo R en trigonometría, nos dice que esto se va a cumplir, que por ejemplo, en este caso, el módulo de la resultante va a ser igual al seno de R, el módulo de A va a ser al, digamos, a su frente está alfa, a seno de alfa, el módulo de B a seno de beta. Si podemos hacer algo en forma general, entonces, cuando tenemos un triangular, ¿ves? Un triángulo si tenemos, entonces, vectorialmente acá lo tenemos. Pero si queremos respecto a sus tamaños, aquí lo tenemos. Entonces sí se puede hacer algo de acuerdo a sus tamaños. Trigonometría nos ayuda con esa famosa ley de senos, ¿no? Muy bien. Vamos ahora sí, esperando que eso haya quedado claro, ahora sí método del polígono. Tengo ahí tres vectores. El vector A, el vector B y el vector C. Entonces, para sumar esto hay que poner uno a continuación de otro. ¿Ves? O sea, este mismo método es esto, sino que, ¿por qué se llama método polígono? Porque es para varios, más de tres. Si es dos, triangular todavía, ¿ves? Si es 3, 4, 5, ya es método polígono. Igual, se coloca uno a continuación de otro, ahí está. El A, no puedes cambiarlo de dirección, ¿ah? A como está, B como está y C como está. Y la resultante sería la unión del primer vector con el último vector. Entonces, vectorialmente, R va a ser igual a A más B más C. Pero, a ver, ¿quién nos ayudaría para hallar cada uno de ellos acá? ¿Qué tema de geometría, trigonometría? ¿Quién nos ayuda? No está difícil. Es por eso
que el método polígono hasta aquí no me abarca. Ya no vamos a trabajar con tamaños. Se va a trabajar con tamaños, pero cuando te dan ciertas características. Pero así en forma general no hay, pues, ¿no? ¿Quién nos ayudaría para hacer qué tipo de figura será? ¿Qué tal es un cuadrilátero? No se puede generalizar, ¿ves? No es como el triángulo, que sí hay una ley, que es ley de senos, que nos ayudaría con los tamaños. Acá, un poco difícil, no sé, una matemática más avanzada para hallar sus tamaños, ¿no? Pues por esa razón, hace cuenta el método triangular, acá nada más queda, ya te olvidas, hace cuenta de esto, así es el método polígono. Nada más hasta aquí. Quiero tamaños, es difícil, bastante difícil. Bueno, entonces, esperando que han entendido eso, vamos con otro concepto, diferencia de vectores. Por ejemplo, algunos lo consideran que este es un nuevo conocimiento, pero en realidad es método triangular, nada más. Es método triangular. Por ejemplo, acá nos pide A menos B. Yo tengo acá A y B. Entonces, a ver, primero vamos a hacer lo común, pues, ¿no? A ver, si a mí me pedía A y B, A más B, ¿cómo se hacía? Dibujo A y luego B a su continuación, ¿sí? A su continuación B creo que está así, más o menos, a ver, no, más cerquita, ahí está B. Entonces, esto es A y eso es B. Entonces, sumando A más B, sería este de rojo. Ahí está. Entonces, esto es lo que normalmente es el método triangular. A, esto es B. Muy bien, y esto sería el A más B. Y ya está. ¿Qué lo llamamos resultante? ¿No? Ahora, ¿qué pasa si me pide A menos B? ¿Qué sucede, profesor? Claro, si te pide A menos B, tú sabes vectores opuestos. Entonces, el vector menos tendrás que dibujar. Si B está en esa posición, menos B será esto. Claro que sí, profesor, obviamente. Si esto es B, esto de acá es menos B. ¿Y cómo se suma A menos B? Lo mismo. Claro, lo mismo. Entonces, ¿cómo es eso, profesor? O sea que lo que vas a hacer es unir, bueno, cabeza, cola, no, cabeza, cola, lo vas a unir la primera cabecita con la cola. Este que está acá, ese sería el A menos B. Obviamente, observa ahí el gráfico. Ese sería el A menos B. Entonces, si tú te das cuenta, no es otra cosa que el mismo método triangular. Has hecho lo mismo. Lo único que has hecho es aplicar tu nuevo conocimiento de vector opuesto. Incluso sabes su gráfica. ¿Ves? O sea, hay algunos que te dan solamente en teoría y no sabe cómo en realidad se consigue. Aquí está. Te lo estoy demostrando cómo se consigue el A menos B. Entonces, si te das cuenta, la diferencia de vectores simplemente es misma suma de vectores. Lo único que hay que hacer es cambiar de sentido que ya habíamos aprendido. Entonces, de esta manera, entonces sería, ahí está. El A lo dejas como estaba y el B que está así lo cambias de sentido. Y esto sería, pues, este vector de rojo sería la resta, la diferencia de vectores. ¿Te das cuenta? Sencillo, entonces. Ya ampliando un poco más. Entonces, no solo eso tienes que conocer. No solo eso tienes que conocer. Tú sabes ahora lo contrario. Ahora, tú puedes tener este vector, ¿no? Ya el resultante. O sea, puedes tener un vector A. Y este vector A, tú puedes descomponerlo en cuanto quieras. Puedo descomponerlo en 2 vectores, en 3 vectores. Puedo descomponer utilizando el plano cartesiano. Entonces, eso también nos va a ayudar. Entonces, no solo hay que sumar, también hay que descomponer con ciertas características, ¿no? Hay que descomponer de acuerdo a nuestro criterio, ¿no? ¿Cuál sería, profesor, entonces el criterio aquí para desarrollar? Entonces, si tú tienes acá un vector, por ejemplo,
Y este vector, tú lo descompones, varios vectores. A ver, puedo descomponerlo así, 1, 2, 3, 4, cantidad lo he descompuesto. Pero si me sirve así, bueno, excelente, pues no. La idea es que después de que lo descompones, ¿cómo opero ahora esto? ¿Cómo hay el tamaño de cada uno de ellos? Esa es la idea. Entonces, hay que descomponer. Uno podría ser el más adecuado. Este tal vez, el descomposición rectangular, podría ser, ¿no? Uno. Otro podría ser de acuerdo a ciertas características. ¿Qué tal tengo un rectángulo ahí, por ejemplo? ¿Qué pasa si tengo un rectángulo y tengo un vector? Entonces, este vector me conviene descomponer utilizando ese rectángulo. Claro que sí, ¿ve? Entonces, este vector yo lo voy a descomponer en ese rectángulo. Me conviene, ¿ve? Ajá, ahí está. Entonces, ese rojo se ha convertido en negro. Entonces, eso tienes que manejar. Descomponer de acuerdo a lo que te dan también, ¿no? Imagínate a ver si estás trabajando en el espacio, en 3 dimensiones estás trabajando. Entonces, también, por ejemplo, vas a descomponer de acuerdo a tu criterio, ¿no? Ya está. Mira, ahí tengo 3 dimensiones. Vamos a poder manejar esto, ¿ve? Ya está. Imagínate que te da un vector. A ver, de aquí hasta aquí. Por aquí este grande vector. Entonces, yo esto lo puedo descomponer a mi criterio, a lo que yo deseo, ¿ve? Entonces, puedo descomponerlo en 2 vectores. Miren, 2 nada más. 1, 2, y ya está. Entonces, esos 2 de verde se ha descompuesto el rojo. El rojo ya no existe, se ha convertido en esos 2. No solo eso. Alguien que desea puede descomponerlo en más vectores. A ver, yo quiero por acá. Sería él, que sea más él. En 3 vectores puedo descomponerlo. Creo que esto sería mucho mejor porque me va a servir de esta manera. Tal vez eso también, no sé. Y hay otros y así. Entonces, hay que manejar ese criterio, ¿verdad? Entonces, cuando tú descompones, uno podría ser que descompongas, ¿no? Formando el plano cartesiano, que es fácil hallar cada uno de ellos. Otra sería de acuerdo a lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, me dan un cubo, un paralelepípedo, entonces utilizo ese cubo. A través de ese cubo hago mi descomposición. Muy bien. Vamos ahí entonces. En forma general, un vector puede descomponerse. ¿Bien? Esto de acá puede descomponerse como tú decías. ¿Ve? Puedo aprovechar estos planos. ¿Ve? ¿Para qué descomponer por descomponer? Si no te sirve de nada, ¿para qué? Hay que descomponer. Digamos, él yo lo voy a descomponer así, así, por acá me voy, por aquí, y así todavía. ¿Para qué? Y ahora, no sé, ¿me servirá en alguna manera? ¿Cómo hallaré? Capaz dominas una matemática avanzada y podrás hallarlo, no sé. Si te sirve, puedes hacerlo así. Pero, ¿qué nos sugiere? Que hay que descomponer de acuerdo a las necesidades. Acá tengo 2 rectas. Capaz, descomponiendo en esas 2 rectas, puede resultar algo bonito, ¿no? Así nos dice en forma general esto, ¿no? Pues ahí tengo la recta 1, L1, L2. Ahí está, entonces puedo descomponerlo, ¿ves? Esto está en la recta L1 y esto va a estar en la recta L2. Obviamente yo estoy dibujando un paralelo. Tú sabes que puedo dibujarlo acá y lo traslado. No hay problema, ¿ves? Ahí está. Ya está descompuesto. A1 está en L1. Así hay que descomponer, dice. Este otro, A2, está en L2. Nos puede servir así. Y entonces cuando tú descompones, no olvidarte que se cumple que el vector A es la suma de A1 más A2. Obviamente vectorialmente. Muy bien. Entonces, esperando que esté claro, vamos un poco más profundizar el método polígono. Ejemplo, nos pide sumar A más B más C. Entonces, ¿en qué consiste en sumar?
Sumar consiste en colocar uno a continuación de otro. Vamos a leerlo incluso acá el paso 1. Colocamos los vectores uno a continuación de otro, unidos mediante cabeza y cola. A ver, aquí así estaba. Lo ha colocado uno a continuación, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola. Algo que quiero aclararlos, cuando tú sumas los vectores que te dan así en desorden, no necesariamente vas a empezar de A. A veces, para que salga el orden correcto, podrás empezar capaz de B. Va a ser B más A más C capaz, ¿no? No vayas a pensar que así en ordenadito te da, ¿no? Tú tienes que razonar quién va primero. No siempre así ordenadito. Entonces, eso es el paso 1. Colocamos los vectores uno a continuación de otro, unidos mediante cabeza y cola. Luego, la suma sería, ¿ve? El vector resultante, tú sabes que el vector resultante es la suma de los vectores, se traza uniendo, ¿no?, la cola del primer vector, ahí está, con la cabeza del último vector. La colita con la cabeza lo unes y ya está. Y se acabó. Entonces, este de negro es la suma de esos tres. Esto quiere decir que ya no existe, se ha convertido en nada. Eso es el método polígono. Recuérdate que nada más a veces queda ahí. No se puede hallar sus tamaños. Poco difícil. A menos que te dé ciertas características. Bueno, vamos, un segundo ejemplo. Tenemos tres vectores. Ya te he dicho, no siempre vas a empezar de A. Aunque en los ejemplos sale así, ¿no? A veces nos hace pensar que justo de A y B se empieza, pues, ¿no? En este caso se adecua, pues, ¿no? Por ejemplo, coloco A, ¿no? Cola, cabeza, mira, ¿ve? Colita, cabeza, cola, cabeza, B se adecua, cola, cabeza se adecua. Ahí está, ¿ve? He colocado uno a continuación de otro y la suma va a ser la cola del primero con la cabeza del otro. Y se acaba. La suma sería entonces así. Pues este de negro sería la suma de esos tres, ya no existiría. Eso más o menos es el método del polígono. Hay un caso especial que se llama polígono cerrado, usted habrá visto. Dice la teoría que si todos van cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola y forman un polígono cerrado, entonces la suma es cero, es nula. Primer ejemplo. Tenemos, por ejemplo, a ver, puedes empezar por donde quieras, a ver, C. Cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Y todos van para un mismo sentido, ¿ves? Cola, cabeza. Entonces, si forman un polígono cerrado, en este caso es un triángulo, por lo tanto, la suma, la resultante es 0. A más B más C, en este caso es 0. Tenemos otro ejemplo, a ver. Cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, y forman un polígono cerrado, entonces acá D más C más F más G es 0. A ver, de acá donde se empieza, ¿ves? Cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Y formaron un polígono cerrado, por lo tanto, H más I más J más K es 0. Ya, eso es un colorario del método del polígono, ¿no? Una consecuencia del método del polígono. Si la figura es cerrada, unido mediante cabeza, cola, entonces, y coincide, dice, no, verificamos que la cola del primero coincide con la cabeza del último, entonces la resultante es nula, no te olvides. Último ejemplo, por ejemplo ahí, tenemos los vectores ABC. Esto ya tiene una característica, porque me está dando el tamaño de cada cuadrícula, es 1. Entonces, al mover hay que tener cuidado. Cuando tú trasladas, esto tiene que mantenerse 3 cuadrículas y 2 cuadrículas para A. Si tú mueves a B, tiene que mantenerse 4 cuadrículas y 2. Si tú mueves a C, tiene que mantenerse 1 y 3 cuadrículas, ¿no? Ahí lo tenemos entonces. Entonces, A, de lo que estaba aquí, se trasladaba manteniendo su posición de 3 cuadrículas y 1 cuadrícula, ¿no? Entonces, de acá tendría que haber sido así. ¿Ves? Ahí está. No, 2 cuadrículas. 3 cuadrículas con 2. Ahí está A, ahí está B y ahí está C. Entonces, la suma sería esto. Entonces, esta R es A más B más C. Pero tenía ciertas condiciones, porque la cuadrícula podría hallarlo con otro método. Ya voy a hallarlo esto, ¿ves? Voy a utilizar, como tengo esto 3, esto vale 4.
por lo tanto, esto sale 5. Muy bien, problema número 1 de nuestro compendio. Entonces, nos dice, encuentre la resultante de los vectores mostrados. Este es el problema número 1. Entonces, no hay necesidad, pues, de hecho, no vais a pensar método polígono, entonces el profesor va a buscar cabeza, cola y intentas mover todito. Vas a complicarte. Pues, en este caso es tratar de buscar varios polígonos cerrados. Usted ya tiene base, pues ya tercero, segundo has hecho. Incluso primero también has hecho. Ya el nivel ya no tiene que ser lo mismo, pues ya no. Muy bien, entonces, a ver, vamos a pensar, razonar por dónde se inicia. Mira, mira, observa. Fíjate la S y la Q. Puedo sumarlo esos dos. Incluso te lo voy a sacar aquí para que te des cuenta. Mira, S más Q puedo sumarlo, ¿ah? Nada más esos dos, pero ¿por qué no buscas más? Me parece que esos dos nada más cumple. Entonces, esos dos sumando, ¿cómo se suma? A ver, está con la cabeza, a ver, por eso me he dado cuenta. Entonces, para sumar esos dos, uno la primera cola con la última cabeza. Pero recuérdate que esto sería entonces, ¿qué? ¿Qué sería? La suma de ¿quién? De S más Q. Pues ya lo sumé S más Q. ¿Qué significa eso? Significa que S ya no existe y Q ya no existe. S más Q se ha convertido en eso. Allá, profesor. Entonces, eso es. Muy bien. Pues ahí lo tenemos. A ver. Pues eso sería, pues, chicos. Bueno, vamos a sumar entonces S más Q. Ahí lo tenemos. Profesor, pero ¿por qué lo estás graficando así? Y eso también ya lo sabías. Porque acá hay un vector M. Y yo no voy a graficarlo encima. Pues. A menos que se note dos. A ver, si dibujo encima, no sé si se notará que hay dos vectores. Entonces, mi estrategia es dibujarlo un poco arribita o un poco abajo. Pero ya sé quiénes estoy sumando, pues, ¿no? Ya está. Ahora, ya sumé S más Q. Recién he sumado S más Q. Debo seguir razonando y buscando quiénes más voy a sumar. A ver, profesor, a ver, por ahí, ¿dónde veo? Ah, ya me di cuenta. Mira, profesor, acá. R, en este caso R, puedo sumarlo R, más N y más P. Los tres puedo sumarlo, profesor. Claro que sí. Si los tres los sumo, a ver, pero igual acá te lo voy a poner para que no te extravies algunos. Aquí está R, aquí está N y aquí está P. Si tú lo sumas esos tres, obsérvalo. A ver, ¿cómo se suma? A ver, con la cabeza, con la cabeza, con la cabeza. Para sumar, unes la primera cola, ¿no? Con la última cabeza. Eso sería la suma. O sea, eso sería R más N más P. Obviamente vectorialmente. Ajá, interesante, profesor. O sea, ¿qué significa eso entonces? Que ya R ya está sumado, ¿no? N ya está sumado y Q se ha convertido nada más en eso. Ya no hay más. Bueno, entonces, como acá hay dos vectores, ¿qué hago, profesor? Encima de ellos, no. Un poco abajito, un poco arriba, como tú quieras. Ahí está. Entonces, ese de morado sería el R más N más Q. Ahí está. Interesante, profesor. Y si me doy cuenta, ya terminé de sumar todo. Esta es estrella. Solo me queda esta flecha, este vector de negro, de verde y de morado. Ah, profesor, ya sé que sale. Sale S más Q más R más N más P más M. Nada, hijo, estamos mal.
S más Q, obviamente esto es la suma de S más Q, pero es M. Fíjate, es un M. Su tamaño es M. Obviamente es la suma de S más Q, pero su tamaño es M. El de morado, obviamente es la suma de R más N más Q, pero su tamaño es M también. Ah, ya entendí. O sea que nada más eso es que significa que esos tres se ha convertido en él. Se ha convertido en él. Pero su tamaño, en este caso, es M. Ah, ya, profesor. Entonces, la respuesta ya lo tengo. Pues ya no hay ninguno de esos vectores, solo quedan estos tres, por lo tanto la resultante es simplemente 3L. Muy bien, problema 2. Vamos a borrar eso, lo que habíamos puesto. Ya, ahí está. Este es el problema 2. Cuando es demasiado fácil me preocupo un poquito, porque puede ser muy difícil a veces. A ver, hallar el valor de la resultante. Si me pide hallar el valor de la resultante, está pidiéndome el tamaño. Uy, ahí me complican, porque hallar tamaños es bastante difícil. Por algo me habrán dado entonces esos ángulos. Porque si me pediría solamente el vector resultante, al toque salía. Mira, cola, cabeza, entonces esto sería la resultante. Y esto sería el A más B, se acabó. Si me pedirían el vector resultante, eso sería todo. No hay nada que hacer más. Ya no hay nada más que hacer. Pero vivos me han puesto el valor, el tamaño. Quiere el tamaño de esto. Bueno, ahora para hallar ese tamaño, ahora voy a tener que utilizar otros cursos. Geometría o trigonometría será, profesor. Entonces, a ver, quiero hallar el tamaño. Utilizando geometría creo que sale, ¿no? También. ¿Qué haría en geometría? A ver, ya que tengo tamaños, lo que haría es trazar esto, pues, ¿no? Trazo aquí. ¿Qué trazaría? Un 90 grados, ¿sí o no? Trazas un 90 grados, se genera dos triángulos notables de 60 y 30, de 53 y 37. Tú tienes el tamaño de B. El tamaño de B tú tienes. Esto tiene. Su tamaño es 8 raíz de 3. Entonces, utilizando tu geometría, sale esto, y si te sale esto, utilizando el triángulo de 53 y 37, te va a salir esto. Bueno, eso sería una manera geométricamente. Bueno, yo no quiero hacer doble trabajo, quiero hacerlo en un solo paso, profesor, así que voy a utilizar ley de series. Me parece más dable, más rápido. Ya, obviamente, si no estoy familiarizado con trigonometría, no me gusta, alguien dice trigonometría, todo geometría. Pues no. Ya saben que geometría se limita, los dos hay que dominar, geometría, trigonometría. Pues para ver cuál es más fácil. Para mí yo lo veo mucho más sencillo geométricamente. Ya está. Pues, ¿qué aplico? R va a ser al seno de 60 y esto que vale 8 raíz de 3 al seno de 53. Y se acabó, ¿ves? R al seno de 60 y esto 8 raíz de 3 al seno de 53. Es trigonometría y eso, ley de senos. Muchos no lo utilizan porque creo que es el último tema de trigonometría. Bueno, ya pues a reemplazar seno de 60 a un medio, seno de 53 es 4 quintos. ¿No? Bueno, a la vez le estamos poniendo su denominador ya a 1, a R, 1 y a 8 raíz de 3 también 1 para poder hacer extremos con extremos y medios con medios. Entonces acá saldría 2R entre raíz de 3 y acá saldría 40 raíz de 3 entre 4, ¿no? Simplificamos, ya depende al dominio que tienes, capaz en un paso, algunos ya lo han hecho. Cuarta 1 digo acá, cuarta 10 y desarrollo en aspa. 2R por 1, 2R. Raíz de 3 por raíz de 3, usted ya sabe, raíz de 3 por raíz de 3, eso es 3. Bueno, aclarando, alguno que todavía no está muy en claro, no practica mucho, entonces desconoce esto. Raíz de 3 por raíz de 3, eso es 3. Entonces quedaría 2R es igual a
10 por 3, o sea, 30. R valdría 15. Bueno, he aplicado método trigonométrico. Ya sabes que puedes aplicar otro método geométrico. También ya te da la pista cómo se puede hacer. Y se acabó. Bueno, pues eso sería el ejercicio 2. Porque me pedía tamaño. Si no me pedía tamaño, hace rato salí. Vamos con el ejercicio 3. Intento, a ver, punta, cola, o cabeza. No, no es cola, cabeza. A ver, intento, cola, cabeza. La B se iría para allá arriba y no sé. No, parece que no es cola, cabeza. Y ahora lo que vas a hacer es descomponer, ¿ya? Pero como te decía de antes, hay que descomponer. Ya, pues si me ha dado este rectángulo, será por algo. Entonces, en ese rectángulo aprovecho a descomponer. Pues como tengo ese rectángulo, este vector que está aquí, lo voy a convertir en 2. Puede ser por la parte de arriba o puedes irte por la parte de abajo. Mejor por abajo porque no hay vectores. Pues descompongo 1 y descompongo 2. Ahí está. Algo interesante es que ya no va a existir eso. ¿Ves? Ese vector C se va a convertir en esos 2. Ahí está. Ya no va a haber C. Solo queda esos 2 de ver. Ya no queda C. Muy bien. Podías descomponerlo por la parte de arriba, no hay problema. Eso no es que, ya por abajo nada más, no. Ahora sí. Ahora, lo mismo, profesor, entonces, ¿hago con B? Claro que sí, pues, ¿no? Acá tienes B, puedes hacerlo por arriba o puedes hacerlo por abajo, como tú deseas, pero recuerda por dónde estoy iniciando. ¿Eh? Se inicia siempre ¿no? De la colita y hay que llegar a la cabeza. Pues puedo empezar por acá, ¿ves? Me voy para la izquierda y luego me voy para arriba. No me gusta por ahí, entonces mejor por aquí. Me voy para arriba y me voy para la izquierda. Cualquiera de ellos podías haber elegido. Pero lo que tú tienes que saber es que ya no va a existir eso. ¿Ve? Allá, profesor. Entonces la C también tengo que hacer así. Ahí está la C. Entonces hemos elegido la parte de arriba. Bueno, y al final es. No vais a elegir los dos a la vez. ¿Eh? Solo uno de ellos. Bueno, a ver, entonces ya tenemos, pues. Entonces, ¿qué ha pasado? Ya no existe la B ni la C. Todo lo que está nada más existe el de rosaditos, el de verde y está. Oh, sorpresa, profesor, interesante, mira aquí. Este es un rectángulo y nos dice acá. Entonces, este rectángulo, yo no sé cuánto vale esto. No sé cuánto es su tamaño, pero estoy seguro que este rosado, este vector de rosado con este verde se va. Porque son vectores que van en sentidos opuestos y tienen el mismo tamaño. Se van. Otra cosa que estoy seguro, profesor, que es un rectángulo. Si esto su tamaño es A, el verde es A, el rosado es A. Por lo tanto, sale 3A. Se acabó. Entonces, ahí está. Hay que descomponer con criterio, ¿no? Siempre con criterio.